¿Y si te dijera que existe un universo paralelo donde Intel y AMD no son los reyes? Un lugar donde la informática tomó un camino evolutivo totalmente distinto, desafiando incluso las reglas que damos por sentadas hoy en día. Y durante décadas, mientras nosotros instalábamos Windows, en los laboratorios más secretos de Rusia se estaba forjando una bestia de silicio, un procesador llamado Elbrus, diseñado no para correr videojuegos, sino para garantizar la supremacía militar y sobrevivir un apocalipsis digital. Porque hoy vamos a analizar la historia completa de este experimento fallido. Vamos a ver cómo es que funciona su extraña arquitectura VLIW, la cual prometía aplastar todo en Occidente. Y veremos cómo pasaron de clonar chips americanos a depender de fábricas taiwanesas. Y descubriremos por qué, a pesar de tener a los mejores matemáticos del mundo, todo acabó en uno de los desastres tecnológicos más irónicos de la historia. Así que pónganse cómodos porque lo que vamos a ver hoy es la crónica de esta bestia, pero un fracaso monumental. ¿Quieres conseguir tu licencia 100% original para tu Windows o incluso para el poderoso Microsoft Office? Pues con esta página llamada KeysWorld consíguelo a un precio ridículamente bajo. Windows 11 Pro o Windows 11 Home para una o dos PC y Office 21 Pro o 19 Pro Plus para Windows o Mac a un precio de broma. Pero si quieres un mayor descuento, cómpralos en paquete. Windows más Office o si armas computadoras, también tienen hasta 50 licencias para ti a un precio aún más reducido. Y para aprovechar este ofertón, usa el código CUT25. Y esto es un proceso bastante sencillo, solo elige tu producto, agrégalo al carrito y presiona en continuar. Después agregamos el cupón, selecciona tu método de pago preferido y después de pagar ya llegará el código directamente a tu correo. Y no te preocupes porque si tienes algún problema, el servicio de soporte te atenderá rápidamente y te darán la mejor solución para que puedas activarlo sin ningún problema. Tal cual te lo dejo en pantalla, así que corre, porque activar tu Windows es Hercule y hacerte notar. Pero continuemos con el video. Y para entender este desastre hay que ir al origen, y no eran los microchips, eran edificios con capacidad de pensar. Y todo esto comienza en el año 1978, y el Instituto Lebedev pensaba que los misiles balísticos enemigos no se iban a detectar solos, y así es como crearían a Elbrus 1. No se imaginen un socket donde pones un chip pequeño, porque esta generación usaba una arquitectura de etiquetas, o Tage Architecture, construida con lógica TTL, lo que significaba que se trataba de varios armarios llenos de componentes soldados a mano que consumían decenas de kilovatios. Básicamente necesitabas tu propia central eléctrica para entregar unos humildes 15 millones de instrucciones por segundo, o MIPS. Pero 15 MIPS saben a poco si quieres calcular trayectorias al espacio. Pero esto mismo nos traería al año 1984, cuando sacaron a la bestia Elbrus 2. Esta monstruosidad abandonaba el TTL y se pasaba a la tecnología SL, montando un sistema multiprocesador de 10 CPUs, los cuales trabajaban en paralelo. Y aquí no había nada de hyperthreading ni adornos, era fuerza bruta soviética que entregaba 125 MIPS. ¿Y placa base? No, amigo. Esto se montaba en paneles industriales del tamaño de una puerta. Y atención, porque tenía 0 errores graves, porque era el cerebro del sistema nuclear. Si fallaba, boom para el mundo. Así que sí, había que tener bastante cuidado con esto. Pero aquí es donde comienza el drama, porque la historia daría un giro en el año 1990, cuando Babayan pensaba que la fuerza bruta se había terminado. Entonces diseñaron a Elbrus 3, con una filosofía nueva, el mismísimo VLIW. Y si te preguntas ¿qué es esto? Imaginen que un Intel con hyperthreading intenta hacer dos cosas a la vez simulando ser dos cerebros. Pues para el Elbrus que utilizaba la arquitectura VLIW esto era una vulgaridad, porque aquí el procesador es tonto y no tiene nada de hyperthreading, porque aquí el que trabajaría sería el compilador o el mismísimo software, el cual empaqueta las instrucciones en bloques gigantes antes de enviarlas. Y sobre el papel este tenía la promesa de ser el doble de rápido de mejor que los que tenían en Estados Unidos, pero la URSS o la URSS colapsó en 1991 y este proyecto finalizaría. Pero la necesidad de estos mismos nos llevaría al año 1999, donde Babayan se convirtió en un legendario vendedor de humo con el Elbrus 2000 o el E2K, prometiendo un consumo realmente ridículo y una potencia descomunal. Y aunque realmente esto solo era una presentación de PowerPoint, Intel se puso tan nerviosa que finalmente en el año 2004 compraría la empresa y por supuesto se
llevó a los ingenieros, pero los rusos no se quedaron sin nada, y tendrían que comenzar de nuevo con la empresa MCST. Pero hay un dato que la historia trata de borrar. Aquí yo no lo voy a hacer, porque entre que Intel se llevó a los ingenieros y sacaron al primer Elbrus moderno, pasaron años de oscuridad. ¿Y pues de qué vivía esta gente? Pues vamos a retroceder un poco, porque en el año 1997 y MCST pensaban que si no podías ganarles era mejor copiarles. Entonces tuvieron que tragarse el orgullo soviético y licenciar la arquitectura Spark, la misma de Sun Microsystems, y lo hicieron durante una década. Así que fabricarían la serie MCST-R, con algunos nombres poco conocidos como el R150 y el R500, que eran básicamente clones legalizados de la tecnología estadounidense, pues estos chips mantuvieron la luz encendida en las oficinas y por supuesto que financiaron esta fiesta que vendría después, porque después de tantos clones vamos a avanzar un poco al año 2010, cuando MCST pensaron que era hora de volver a su propia arquitectura y traerían al Elbrus S. Esta generación contaba con un proceso de fabricación de 90 nanómetros, tecnología de hace una década, integrando un solitario y triste único núcleo, bajo la arquitectura Elbrus V2, el cual corría a 500 MHz y consumía entre 10 y 12 vatios. Y por supuesto, nuevamente este procesador no tenía hyperthreading, y por si fuera poco, no podías comprar una placa base para esto, porque venían soldados en placas industriales propietarias de CPCI, o también conocido como los puristas como Compact PCI, y apenas un suspiro después, en el año 2011, llegarían dos modelos clave. Primero, el Elbrus 2S+, manteniendo los 90 nanómetros y los 500 MHz, pero integrando dos núcleos principales, junto a 4 núcleos DSP, y aquí es donde viene el eslabón perdido, porque también lanzaron el Elbrus 2C+, y este fue sumamente importante. Pero ¿qué te parece si nos ponemos un poco más serios? Así como los mismos de Elbrus, porque su ambición nos llevará al año 2014, cuando MCST se dio cuenta que ya era hora de sacar una PC de escritorio con el Elbrus 4C, basándose en la arquitectura Elbrus V3. Esta generación contaba con un proceso de fabricación de 65 nanómetros, transistores tan grandes que podías usarlos de pisapapeles, integrando incluso 4 núcleos físicos, por supuesto sin hyperthreading, y estos se arrastraban a una frecuencia de 800 MHz, además de tener un TDP de 45 watts, soportaban DDR3 y requerían una placa base propietaria, la MB4CB. Y si es que te preguntas para qué se utilizaba este Elbrus 4C, pues era exclusivamente en entornos gubernamentales, e incluso un poco en la industria de Rusia. No se utilizaba en PCs normales, y por supuesto ni servidores comerciales occidentales. Y si tienes la pregunta de por qué no se utilizaba, pues esto es muy básico. Estos procesadores eran caros de producirse, tenían poco software optimizado, y el rendimiento era muy bajo para su época. Además, la arquitectura VLIW propia era incompatible con x86, lo mismo que sucedió incluso con Titanium. Pero antes de este Elbrus 4C hubo un pequeño drama patriótico. El intento fallido ocurrido en ese mismo año 2014, con el proyecto Elbrus 2SM, el cual intentaron fabricar dentro de Rusia, en la fábrica Micron con K, no la Micron de las memorias RAM, y este era a 90 nanómetros, pero ¿cuál sería su resultado? Pues este procesador fue un desastre. La tasa de fallos era tan alta y el rendimiento tan bajo que cancelaron el proyecto. Y ahí aprendieron a la mala que tenían que llamar a Taiwán, o TSMC, pero en el caso del Elbrus 4C, este procesador era totalmente incompatible con x86, tenía que utilizar una traducción binaria dinámica. Imagina un traductor tartamudo en medio de tu CPU, el cual perdía entre el 20 y el 50% del rendimiento, además de que eran procesadores totalmente ineficientes. Y sí, por si suena poco, esta locura continuó en el año 2016, y MCST pensó que si el auto no corre, ponle más ruedas. Entonces llegaría el Elbrus 8C, bajo la arquitectura Elbrus V4. Esta generación dio un salto gigante. Bueno, así es como lo percibieron, porque redujeron el proceso de fabricación a 28 nanómetros, lo que les permitió meter 8 núcleos puros, y al fin superar la barrera del gigahertz, alcanzando los 1.3 GHz. Eso sí, el consumo se disparó hasta los 80 watts, y nuevamente estos procesadores tenían placa base propietaria, como la mismísima E8C MITX, una placa base mini ITX que parecía normal hasta que veías su precio, porque aunque para esta placa base no había un precio oficial, se dice que rondaba los 120,000 rublos o los $1,570 americanos, la cual sí sería compatible con el Elbrus 8C1, pero mientras luchaban con los chips grandes, entre el año 2016 y el 2019
se les ocurrió traer al Elbrus 1C+, un chip bastante raro de un solo núcleo, una gran manía de procesadores mononúcleos a un muy bajo rendimiento, porque corría a 1000 MHz, además de un proceso de fabricación de 40 nanómetros, el cual estaba pensado para terminales, pero lo mejor es donde se metían estos chips, porque incluso podías encontrar este procesador en portátiles como el Elbrus Notebook 1S, un portátil que pesaba hasta 10 kilogramos, estaba blindado, era impermeable y por supuesto costaba unos $4000. Nada caro, ¿eh? La pantalla tenía una resolución de risa y la batería apenas duraba un suspiro, pero podías utilizarlo como un arma contundente en caso de alguna invasión, ¿no crees? Así que vamos a avanzar un poco en la historia hasta el año 2020, cuando MCST pensó que ya casi lo tenían, así que traerían la versión mejorada, el Elbrus 8 SV, bajo la arquitectura Elbrus V5. Esta generación mantuvo los 28 nanómetros, pero subían la frecuencia a los 1.5 GHz. Además, el consumo volvería a subir nuevamente, tocando los 90 watts, pero la gran mejora era porque por fin soportarían la memoria DDR4 SC o memoria RAM para servidores, y se instalaban en placas base de servidor E8C ATX, las cuales claro que eran monstruosas. Y aquí es donde entraría el banco más grande de Rusia, los mismísimos de Sberbank. Probarían los chips y publicaron un informe que le dio una paliza a estos procesadores. Se quejaron de la memoria lenta, pocos núcleos y un consumo eléctrico absurdo. Básicamente dijeron gracias, pero ni locos usamos esto para el dinero. Así que podemos decir que nuevamente Elbrus volvería a fracasar estrepitosamente. Pero en el año 2021, MCST intentó silenciar a los críticos con una joya, con el Elbrus 16C, bajo la arquitectura Elbrus V6. Esta generación era el santo grial. Contaría con un proceso de fabricación de 16 nanómetros, lo más moderno que habían tocado nunca, integrando incluso 16 núcleos corriendo a 2 GHz. Aquí, aunque ya se sentía que tenías una bestia entre manos, el TDP era de 110 watts. Además, tenían virtualización nativa por hardware, pero sería la única vez que tocarían un poco de gloria, porque en el año 2022, tras algunas sanciones, aquí es donde comenzaba su ironía cósmica. El proceso de la independencia rusa se fabricaba en Taiwán, en las mismísimas fundiciones de TSMC, y todo se cancelaría. Los chips de 16 nanómetros murieron antes de nacer, incluso tenían planeado el Elbrus 32C, pero ahora solo era humo, y como las fábricas rusas locales solamente llegaban a los 90 nanómetros, intentar fabricar este chip ahí era físicamente imposible. Así que podemos decir que Elbrus no nació para jugar, mucho menos para editar video, y por supuesto tampoco para competir contra Intel o AMD. Nació para que el Estado ruso no dependiera de CPUs extranjeras, de igual manera que lo intentó China con el Shaoxin o con los Lungson, aunque eso significa usar un procesador mucho más lento, muy costoso y que incluso no tiene drivers buenos en Linux. La historia de los Elbrus es un quiero y no puedo, y lo más irónico de ellos es que prometieron independencia, por supuesto dependiendo completamente de TSMC, pero también hay que reconocerles el mérito. La arquitectura VLIW es una obra de arte matemática. La idea de quitarle el hyperthreading y la lógica compleja al chip para dársela al software es valiente. Es algo muy soviético, porque el hardware es duro, pero el software se adapta. Solo que en la realidad técnica es que llegaron bastante tarde, llegaron mal y llegaron arrastrándose. Errores que tumban incluso servidores, consumo de 100 watts para rendir como un celular viejo, y placas base propietarias imposibles de conseguir, y para el colmo ni siquiera eran capaces de poder fabricar sus propios procesadores. Al día de hoy, Elbrus es más como un pisapapeles carísimo o curiosidades para coleccionistas como nosotros. Nos queda el recuerdo de lo que pudo haber sido una tercera vía en el hardware, pero se quedó solamente en eso, una promesa atrapada en el hielo. Así que ya saben, si su PC va lento no se quejen, podrían estar intentando abrir el buscaminas con un Elbrus emulado a 10 cuadros por año. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.